Agradezco mucho la presentación del doctor, yo creo que un poco exagerada. También quiero hacer un reconocimiento por este gran esfuerzo debido a que la genética en la oncología es un punto que había estado descuidado y que yo creo que vale la pena, que hay que ampliar más y trabajarlo mucho más en los siguientes años. Agradecer también la patrocinio de Pfizer para poder estar aquí y vamos a comenzar. El objetivo de la presentación es ver cómo se ha desarrollado la investigación translacional y qué áreas de oportunidad tiene este tipo de investigación en el cáncer de mama. Para esto debemos de tener muy claro que un tumor no es nada más una bola con células malignas y que tiene un comportamiento plano, lineal. Un tumor es una mezcla de células de distinto índole. Es infiltrado inmune, son las propias células tumorales, son los vasos sanguíneos, son las células endoteliales, y que todo esto interactúa de una forma dinámica, de una forma constante, pero también tiene una evolución, no es estático y no todo el tiempo el comportamiento de una masa tumoral es la misma, va evolucionando con el paso del tiempo. De tal manera que sabemos que existen modelos de evolución clonal y cómo estos modelos son distintos de acuerdo al subtipo biológico de cáncer de mama que estamos hablando. De tal manera que la característica de los tumores que son hormonopositivos, desde que se da la aneuploidía, va de alguna manera evolucionando clonalmente, pero de una manera constante. No así los tumores triples negativos, los cuales también tienen una evolución clonal, pero esta es muy heterogénea, van adquiriendo distintas mutaciones y estas a su vez también van evolucionando con el tiempo, lo que hace pues que no sean lo mismo, ni se comporten distinto los tumores, y esto es lo interesante del caso. Las mutaciones obviamente se van generando paulatinamente y estas mutaciones también nos permiten áreas de oportunidad, primero para entender el desarrollo de la enfermedad, pero también para intentar desarrollar estrategias para un adecuado tratamiento basado en estas características que se van identificando paulatinamente. De tal manera que las metástasis con el primario, con los distintos sitios de metástasis que pudiera haber al mismo tiempo en una persona, no estamos hablando de que son lo mismo. Generalmente tienen evoluciones independientes y van a un ritmo distinto. No todos los tumores y no todos los sitios donde hay enfermedad son lo mismo ni se están comportando de una manera homogénea. ¿Cómo entonces podemos evaluar con precisión o buscar la mayor precisión para evaluar este comportamiento en los tumores? Las biopsias, ¿en qué momento poderlas hacer? ¿La biopsia líquida es la mejor opción o la biopsia normal de tejido tumoral? De tal manera que el perfil y la evolución de la enfermedad es la siguiente. Estamos hablando de que la célula genera una replicación y esta replicación con el tiempo van adquiriendo mutaciones muy puntuales, distintas clonalidades. Nosotros damos un tratamiento muy específico como lo hacemos en forma rutinaria y cuando aniquilamos, o eso pensamos, dejamos a la paciente sin evidencia de enfermedad, generalmente pudiera haber enfermedad residual, la cual nos explica por qué las pacientes recurren meses o años después. Y esta enfermedad residual nos puede explicar el porqué de las recurrencias. De tal manera que también sabemos que los receptores no son uniformes, hay cambios en la expresión de receptores en las células tumorales y estos cambios están reportados entre un 20 y 30%, sobre todo en los receptores de estrógenos,
menos en los de progesterona, y es menos frecuente que existan cambios en la expresión de los receptores de HER2 positivo. Estamos hablando de solamente un 5 a 8% de estos cambios. Los estudios que nos permiten revisar estos números que acabamos de mencionar datan de este metaanálisis de a su vez 48 estudios con más de 5,000 pacientes, alguno de ellos, y nos muestra cómo las discrepancias no solamente tienen que ver con la expresión propia en las células, sino también tienen que ver con el proceso que le damos al tejido, al proceso que llevan durante la tinción y a la interpretación y lectura de estas laminillas de la inmunohistoquímica, de tal manera que la variación entre los receptores de las células iniciales a una recurrencia o a una progresión no solamente pues está dada por la evolución de la enfermedad, sino también por las cuestiones técnicas, de tal manera que la expresión y los cambios en los receptores de positivos a negativos en los de estrógenos son reportados de acuerdo a este metaanálisis en el 24%, en progesterona en el 46% y en el HER2 en el 13%. Y lo que es más raro es que si son negativos se hagan positivos, aunque sí está reportado en estrógenos y progesterona más o menos parecido en un 15% y en HER2 solamente el 5% de los casos. Estos hicieron una diferencia estadísticamente significativa. También sabemos que, de acuerdo al subtipo biológico de cáncer de mama del cual estamos hablando, no hay una correspondencia de las mutaciones o las sobreexpresiones de alteraciones que éstas van presentando. De tal manera que el panorama global es que la mutación más frecuente en el cáncer de mama es la mutación del PI3K, reportada en un 36% de los casos. P53 en un 37%, GATA3 en solamente 11% y el resto de las mutaciones son mucho más raras. El subtipo luminal como tal nos permite a su vez subclasificar a 3 distintos tipos de tumor luminales. ¿Cuál es la mutación predominante en el subtipo luminal del cáncer de mama? Es la mutación de PAM50 y esto hecho por PAM50, PI3K también. Son las mutaciones o es la mutación más frecuente junto con la CDH1 que dan una característica biológica especial a este subtipo de tumor. De tal manera que a la progresión, estas enfermedades, las mutaciones que van adquiriendo y que las van haciendo especialmente características, pues es la mutación de P53, GATA3, ESR1, que tiene que ver mucho con el tratamiento previo administrado, y PI3K. De tal manera que los tumores, sabemos pues que existe una gran heterogeneidad en los distintos subtipos, pero además en la evolución de la enfermedad van adquiriendo todavía una mayor diferenciación. Hemos tratado de entender cómo el receptor, el SR1, está influyendo en la progresión y obviamente también en la respuesta a tratamientos secundarios en este tipo de enfermedad. Hay que buscar o intentar identificar nuevos biomarcadores para poder generar tratamientos específicos en poblaciones muy específicas de mutaciones a la progresión. Y obviamente hay que seguir intentando incorporar todo este armamento y todo este conocimiento básico dentro de nuestra práctica médica diaria. Para entender las resistencias de la enfermedad, vamos a comenzar revisando cómo PI3K tiene un enfoque muy especial en esto. De tal manera que para poderlo a su vez entender, hay que repasar un poquito cómo es nuestra conducta terapéutica el día de hoy. Hoy sabemos que en tumores hormonopositivos, nuestra primera conducta, siempre y cuando el paciente no tenga una crisis visceral, es iniciar con un tratamiento dependiente de hormonas. Esto es, desde lo más antiguo que se hacía, que era suprimir la función ovárica con cirugía o con radiación. Actualmente utilizamos análogos, los inhibidores de la aromatasa, sea esteroideos o no esteroideos.
A su vez, los antagonistas del receptor, el fulvestrán, que está tomando un gran auge, puesto que es la pareja perfecta prácticamente de todo lo que se pudiera combinar en el tratamiento de cáncer de mama metastásico, y obviamente los clásicos, como es el tamoxifeno, uno de los principales medicamentos en nuestro armamento y que además tenemos un fácil acceso. Recordemos también que no solo es la vía no genómica la que domina en la respuesta al tratamiento, al tratamiento hormonal, sino también la vía no genómica juega un papel muy importante, a su vez, en la expresión y en la resistencia a estos tratamientos. La resistencia, por lo tanto, se considera que el 50% de las pacientes con cáncer de mama en el momento del diagnóstico pueden no responder a la terapia endocrina inicial. Y prácticamente todas las pacientes que reciben un tratamiento antihormonal al final del día van a terminar progresando. De tal manera que podemos ir distinguiendo cómo el cáncer de mama en un momento inicial en la curva del tiempo, nos dice que a corto plazo puede haber una respuesta, pero también hay una progresión o una recurrencia al poco tiempo después de suspenderlo o incluso durante el tratamiento. De tal manera que la resistencia primaria al tratamiento se considera que se da en el corto plazo o durante el mismo, y la resistencia secundaria o adquirida se presenta de una forma más tardía. ¿Cómo definimos esto? La resistencia primaria, que es la resistencia inicial o de novo con la que las pacientes se presentan, sobre todo en el escenario de falla al tratamiento adyuvante, se considera que es una recurrencia en los 2 primeros años de la enfermedad. Obviamente no existe un consenso que esto sea algo definitivo, esto es un consenso de personas que se intentaron poner de acuerdo, pero que a su vez no representa la opinión unánime de toda la comunidad oncológica. Y la resistencia secundaria se considera que se presenta después de los 2 primeros años del tratamiento. Por lo tanto, una paciente con una recurrencia secundaria pudiera ser candidata a un retratamiento con una terapia antihormonal. Cuando ya es una enfermedad metastásica, el concepto de resistencia primaria o de novo se considera que se da durante los primeros 6 meses del tratamiento o la falta de respuesta al tratamiento antihormonal, y en forma paralela la resistencia secundaria es la que se presenta después de 6 meses de haber recibido la paciente una terapia antihormonal. ¿Cuál es la clave de este tipo de progresión? Específicamente el ESR1, que vamos a ahondar un poquito más adelante en él. De tal manera que P53, ESR1 y PI3K son nuestros focos que vamos a desarrollar en este momento. PI3K es una vía pero muy importante en el desarrollo y la resistencia del cáncer de mama a la progresión. ¿Por qué? Porque a su vez confluye 3 vías o 3 formas de mantener y perpetuar la proliferación y evitar la apoptosis en las células tumorales. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo hace a través de PTRN, mTOR, PI3K a su vez, que mantienen un estímulo proliferativo y antiapoptótico, pero aunado a mecanismos y vías de señalización paralelas y alternas que permiten regular la energía de la célula para obtener el sustrato para mantener estas células en constante replicación, pero a través también de vías paralelas que mantienen el aporte de aminoácidos constante necesarios para la replicación de las células. ¿Cómo se activa pues esta vía? A través de mutaciones o amplificaciones propias del PI3K, pérdida de la función supresora de PTEN, alteraciones o mutaciones en los receptores propios a nivel de la membrana celular y obviamente la interacción que tiene con otras vías de señalización que hace pues que esto sea un abordaje completo, intentar dominarla o controlarla.
De tal manera que los inhibidores PI3K que actualmente se están probando, y de algunos de ellos ya tenemos resultados muy recientes, como es el buparlezip y peptilizib a través del estudio Sandpiper, son ya moléculas que van muy avanzados en su desarrollo, ya están completados o completándose los estudios fase 3 que nos van a poder permitir tomar decisiones con ellas en el futuro. Los inhibidores de PI3K específicos de la subunidad alfa también están en desarrollo, todavía no son una realidad en nuestro día, y los inhibidores de AKT sí representan, para intentar contener en esta vía una proliferación, una opción en este momento, también en desarrollo, y finalmente los inhibidores de mTOR, de los cuales everolimus es una opción que tenemos en este momento en el mercado, y no se ha desarrollado ninguna otra molécula efectiva en este subgrupo de pacientes. En este análisis, publicado en un abstracto en el año 2014 en San Antonio, nos permite ir identificando cómo es el comportamiento de la progresión de la enfermedad, sobre todo cuando estamos dando un tratamiento neoadyuvante. En este subgrupo de pacientes que son HER2 positivas, en 181 pacientes derivadas del estudio CALGB 4601, el objetivo era buscar la relación de la respuesta patológica completa con 9 genes y de alguna manera poder identificar si podían sernos predictores de la respuesta. ¿Cómo se hicieron las identificaciones de las moléculas objetivo? A través de secuenciación del DNA, a través de la secuenciación de los microRNAs. La correlación se hizo entre la respuesta patológica y el estado mutacional, específicamente en P53, PI3K, GATA3, AKT, el receptor, la mutación del receptor 2, el MAP3 quinasa, MAP2 quinasa, y el objetivo era detectar pues las respuestas. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que la mutación de P53, cuando estaba presente, podía predecir una mayor tasa de respuestas patológicas completas. Específicamente, a nivel global en todo el grupo de pacientes que se estudiaron, pero la población que más respuestas patológicas completas tuvo fueron las luminales A. Y esto fue con un poder estadístico que sí salió positivo. Al buscar si había otras mutaciones que ayudaran a predecir si existían unas mayores tasas de respuesta patológica completa, la respuesta es no. Ninguna otra mutación no permitió asociar una mayor tasa de respuestas patológicas completas, como fue PI3K o incluso ninguna otra. De tal manera que el estudio solamente demostró que P53 en sus grupos luminales A permitía hacer esta predicción. Ninguna otra lo documentó. Actualmente, y se acaba de publicar en Lancet, el resultado del estudio BEL2, el cual utilizó buparlezip, que es un inhibidor de PI3K desarrollado recientemente, y esta publicación demuestra que en las pacientes específicamente que habían progresado al tratamiento con inhibidores de la aromatasa y que presentaban la mutación del PI3K, el resultado fue positivo en este subgrupo de población, de tal manera que comienza, digamos así, a perfilarse mejor cómo intentar abordar a una paciente que falla a una primera línea de tratamiento con inhibidores de la aromatasa. Tarsalizib, que es el fármaco que se está probando en el estudio Sandpiper, ese todavía no está listo. Se presentó avances del reclutamiento en ASCO de este año, pero no tenemos aún resultados de este estudio. De tal manera que dentro de poco vamos a comenzar a recibir información, sobre todo para intentar posicionar esta droga por parte de la industria dentro del armamento terapéutico con el cual contamos actualmente. De tal manera que la vía PI3K es una vía de resistencia, sobre todo en tumores HER2 positivos, a través de la mutación propia del PI3K o a través de la supresión
de PTEN. Los tumores con mutaciones de BRCA1 se considera que la pérdida de PTEN induce una mayor sensibilidad a los inhibidores de la PARP, pero también están en investigación las combinaciones de este tipo de terapias para intentar identificar un subgrupo que se beneficie más. De tal manera que PI3K, AKT, mTOR es una vía de señalización frecuente, es una vía compleja, es una vía que tenemos en este momento ya en realidad dos fármacos que nos permiten intentar contener la proliferación de los tumores a la progresión. Tiene distintos mecanismos de escape, como es, ya lo habíamos mencionado, PI3K, la supresión de PTEN, alteración en los receptores. Más adelante vamos a ver esto cómo se relaciona con la vía y la señalización cruzada con otras vías. El receptor. ¿Qué papel tiene el receptor a la progresión? Sabemos y ha sido parte fundamental del tratamiento de cáncer de mama la terapia dirigida a los receptores, sea con los moduladores, sea al inhibir la producción de las hormonas vía la aromatasa y o vía inhibición competitiva del receptor con el fulvestrant. De tal manera que las mutaciones se reportan en más o menos un 30% de los casos a la progresión. Este es un pool de resultados de estudios en donde nos reportan la frecuencia de la mutación. Si vemos, el grueso está entre el 27 y el 30% como la causa más frecuente a la progresión a inhibidores de la aromatasa. Y vemos cómo también solamente esta mutación se presenta a la progresión cuando el tratamiento es con tamoxifeno en el 2%. El grueso es en las pacientes que están recibiendo tratamiento con los inhibidores de la aromatasa. También cuando se presenta la mutación al receptor y utilizamos otras terapias dirigidas a nos explica por qué en estas curvas de supervivencia global las pacientes que no tienen mutación al receptor tienen una mejor supervivencia, más no así las pacientes que tienen la mutación, su supervivencia es peor. De tal manera también que podemos distinguir o comenzar a distinguir que no todas las mutaciones al receptor, como sucede en el cáncer de pulmón, tienen la misma predicción de respuesta ni la misma tasa de respuesta. En este estudio más bien en este abstract de San Antonio del año pasado, a través del estudio Paloma 3, se identificó que la mutación más frecuente a la progresión por el receptor es la D538G. Esa fue la mutación más frecuentemente reportada. También nos permite conocer cómo la terapia previa corresponde con lo que ya se había reportado, en donde la exposición previa a inhibidores de la aromatasa es el factor predominante para que ésta sea en 30% la causa de la progresión. Pero también nos permite identificar que en pacientes que recibieron el tratamiento con palbociclib más el fulvestrant, la respuesta es la misma. El hecho que se presente o no la mutación no implica o no afecta en forma negativa la supervivencia libre de progresión en estas pacientes, algo que sí vemos con otro tipo de terapias antihormona, las cuales baja la respuesta y empeora la supervivencia en este subgrupo de pacientes. De tal manera que las mutaciones del receptor representan el 30% de las pacientes. Estas mutaciones son exclusivas del cáncer de mama metastásico, es menos del 1% que se presenten de novo al diagnóstico de la enfermedad, confieren una actividad constitutiva independiente ya de todas las vías y esto es lo que explica la agresividad a la progresión y obviamente la combinación con palbociclib fulvestrant representa pues una opción en estas pacientes donde se logra identificar. Otro de los mecanismos importantes es el ciclo celular. El ciclo celular recientemente ha tomado gran importancia a través de los inhibidores de la CDK4 y de la CDK6, el cual a través de la fase G1 de este ciclo celular en donde la CDK4 y 6 combinada con la ciclina D y la ciclina E forman
parte importante del mecanismo de progresión y del paso de el mecanismo de control. De tal manera que las sinasas dependientes de ciclinas se activan cuando se unen con la ciclina, y esto permite pues que la fase G1 avance. Específicamente las combinaciones son la CDK4 y la CDK6 con la ciclina D, la cual a su vez cuando el mecanismo avanza permite la sobreexpresión de CDK2 con la ciclina tipo E, que es lo que permite brincar el mecanismo. ¿Esto cómo se da? Las vías inhibitorias de esta fase son específicamente P53 y P16, las cuales suprimen la producción de la CDK4 y de la CDK6, las cuales a su vez, para poder estar o comenzar a aumentar su expresión, dependen de la CDK1. Las vías estimulantes para que esto avance específicamente son el nuclear factor kappa beta, el PI3K, STAT, los receptores de estrógenos progesterona, la vía MAP y la vía WNT. Todas estas son pro el paso de la célula a la siguiente fase, y esto lo vemos representado con la combinación de E2F con RB. Cuando E2F y RB están unidas, antes que se fosforiden vía CDK4 y CDK6 combinado con ciclina, está inactivo este pase. Cuando a su vez las ciclinas fosforilan a RB, RB permite que E2F se libere, y a su vez E2F va a favorecer la transcripción y va a favorecer interacciones a nivel del núcleo para que la célula pueda pasar el mecanismo de control y avance dentro del ciclo celular. El ciclo celular en cáncer de mama no es algo nuevo, de tal manera que ya hay múltiples reportes que esta fase del ciclo celular toma mucha importancia en otros tumores, en los cuales son área de desarrollo, como son sarcomas, como son gliomas, como son mesotelioma, cabeza y cuello, en donde se ha demostrado que alteraciones en el control del ciclo celular, específicamente las sinasas 4 y la 1, toman importancia y pudieran ser un área de interés, y serán sin duda un área de investigación en los siguientes años con otros tumores en mama. Hoy son una realidad. De tal manera que está perfectamente demostrado cómo las sinasas 4 y 6 en el cáncer de mama permiten pues ser un área de desarrollo y poder investigarlo. ¿Por qué buscar un doble bloqueo en este grupo de pacientes? En primer lugar, la combinación de un inhibidor CDK4 con un inhibidor de la aromatasa o un antagonista del receptor lo podemos explicar con esta diapositiva, debido a que el receptor recibe el estímulo del ligando, en este caso las hormonas, las cuales a su vez el PI3K y el mTOR vía los receptores citosólicos de los receptores van a favorecer el factor proliferativo. Pero también vemos cómo las ciclinas en forma conjunta confluyen a través del E2F y los receptores el receptor de estrógenos nuclear, y esto a su vez hace que una misma vía de dos fuentes distintas favorezcan la transcripción a nivel celular. De ahí pues el fundamento de comenzar a investigar el doble bloqueo vía las ciclinas y vía los receptores en las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Los primeros resultados en este sentido se reportan a nivel de cultivos celulares, específicamente la línea de células MCF7, en las cuales palbociclib demostró cómo detiene el crecimiento de estas células en los cultivos, pero además esta detención del crecimiento es prolongado, lo cual permitió dar paso a el desarrollo de esta droga. También vemos cómo otras moléculas inhibidoras de las sinasas, como es abemaciclib,
también tiene ese mismo perfil de la detención del crecimiento de las células en cultivos y cómo este es sostenido también con el paso del tiempo. Aquí están los reportes con distintas concentraciones de la molécula, en donde se demostró cómo inhibían eficazmente los desarrollos de las células en los cultivos. Finalmente, palbociclib a nivel de cultivos celulares también demostró cómo es eficaz en las células HER2 positivas en la detención del ciclo celular. Algo muy interesante que vamos a comentar un poquito más adelante. De tal manera que es eficaz en células hormono positivo, pero también en células HER2 positivos. Finalmente, en cultivos celulares vemos como la combinación de dos drogas, en este caso letrozol con palbociclib, era mucho más eficaz en la detección del crecimiento y la proliferación celular que las drogas por separado. Esto dio pie al desarrollo de los estudios fase 1, fase 2 y finalmente los fase 3 con la culminación de la aprobación de esta combinación. En el estudio Paloma 2 se intentó identificar un biomarcador que nos pudiera ayudar a predecir qué pacientes se benefician más del doble bloqueo. El resultado es: todas las pacientes se benefician del doble bloqueo. El único marcador, por lo menos hasta hoy, que tenemos claro es que el ser hormonopositivas es el único que nos permite predecir esto. En los subgrupos que se intentaron analizar no se demostró que hubiera alguna diferencia. Lo mismo ribociclib, cuando intentó buscar que su grupo se beneficiaba más del doble bloqueo, también se demostró que todas las pacientes se benefician del doble bloqueo de cinasas con receptores. De tal manera que la información es sólida en el sentido de que los inhibidores de ciclinas benefician a todo el grupo de mujeres hormonopositivos. Esto, ¿cómo nos ha impactado en nuestra práctica clínica diaria? Desde la quimioterapia, que era la principal herramienta de tratamiento para este subgrupo de pacientes, la monoterapia con tamoxifeno, que nos da una mediana de supervivencia libre de progresión de 9 meses, la monoterapia con inhibidores de la aromatasa, que nos da una mediana libre de supervivencia libre de progresión de 11 meses. Hoy la combinación de palbociclib, letrozol y en general ya está rebasando los 24 meses en supervivencia libre de progresión, lo cual lo consolida pues como una opción de tratamiento muy eficaz basado en todo lo que hemos revisado. De tal manera que el ciclo celular es un mecanismo central altamente regulado y controlado que nos permite a las células mantener un crecimiento, pero a su vez a nosotros en este momento ya nos permite un arma de tratamiento. Existe una interacción con las vías de señalización hormonales, lo cual hace muy interesante el abordaje de esta vía, y obviamente la inhibición con la doble molécula permite un bloqueo mucho más importante. De tal manera que su desarrollo nos ha permitido tener claro, digámoslo así, cómo ha sido este mecanismo. Algo que hoy está en pañales todavía, pero que a nivel de laboratorio es completamente interesante, es las células madre. Las células madre se consideran que son resistentes en general a los tratamientos, llámese con quimio, llámese con radio, las hace con una dinámica de crecimiento distinto, por eso las sustancias citotóxicas que utilizamos no les alcanzan a pegar y obviamente tienen una autorrenovación, una vida media más prolongada, evaden al sistema inmune de una manera más fácil y pueden potencializarse a otro tipo de células. Se buscó en este estudio demostrar si el número de células madre y la replicación que pudiera tener un tejido sano pudiera servir como predictor en el desarrollo de cáncer. Solamente lo pudieron demostrar con cáncer de colon, en donde veían que a mayor número de células madre pudiera ser un factor que favoreciera el desarrollo de cáncer a este nivel.
Hoy sabemos que una célula madre, desde que puede mantener una quiescencia por mucho tiempo, puede mutar y adquirir mutaciones características que le permiten generar un tumor, pero a su vez pueden tener un desarrollo normal y diferenciarse a nivel de la mama en distintos tipos de células, llámese epiteliales, llámese luminales o llámese células alveolares. En este estudio identificaron cuál era la célula tumoral que identificaba a la mama, digámoslo así. ¿Cuál es la célula madre de mama? Específicamente la que es CD44 positivo y CD24 negativo. Esta es la firma de la célula madre del cáncer de mama o de la mama. El estudio fue demostrar en los ratones, inyectar un número pequeño de células madre con esta característica biológica por inmunohistoquímica, si podían favorecer el desarrollo de cáncer de mama, y así lo demostraron. En los ratones, inyectar más de 20,000 células madre, pero que no eran las características de CD44 positivo y CD24 negativo, así inyectaran más de 20,000 células en el tejido mamario de las ratas, no generaban el desarrollo de tumores, mas no así, con solamente inyectar 200 células en los ratones con estas características, favoreció el desarrollo de los tumores. De tal manera que esto, ¿qué implicación puede tener en el tratamiento de cáncer de mama? De buscar un marcador específico o de un medicamento específico hacia un CD44 positivo en este grupo de mamas. Y esto también nos permite entender un poquito cómo la regresión tumoral y cómo la proliferación de estas células favorece la degeneración, digámoslo así, pero también la recurrencia de la enfermedad con el paso de los años. Estas células, como lo comentamos, no son una célula normal. Esto es porque no ciclan, porque tienen mecanismos de protección como es el BCL2 y el BCLX, las cuales evitan que entren en daño celular y en apoptosis. Tienen mecanismos eficientes para poder reparar los daños que pudieran adquirir, y también tienen mecanismos antioxidantes que la hacen resistente al tratamiento con radioterapia. De tal manera que las implicaciones pues, son la adyuvancia, buscar evadir la resistencia a los tratamientos o generar tratamientos efectivos contra este grupo de células. Aquí vemos también cómo lograron demostrar a nivel de cultivos celulares que la expresión de CD44 positivas, CD24 negativas en tumores HER2 negativos que recibían tratamiento neoadyuvante no lograban impactar con el paso de las semanas un descenso en este grupo de células, lo cual nos explica la resistencia innata de estas. Las pacientes en el momento inicial recibían la quimioterapia, medían la expresión de las células, 12 semanas después las volvían a medir y el mismo número de células madre permanecían circulantes. No así en los tumores HER2 positivos, como lo vemos en la gráfica de al lado, en donde ahí sí solamente el tratamiento, en este caso con lapatinib, permitía demostrar un descenso en el número de células madre CD44 positivas en los cultivos celulares. Esto, como lo vamos a ver, abrió una puerta, y es una puerta muy interesante en el desarrollo de las metástasis. También sabemos que las células madres presentan un mecanismo de autorrenovación. Esto es, cuando damos un tratamiento con quimioterapia, a través de la sobreexpresión de la interleucina 8 y el receptor CXCR1, favorece que la célula madre, cuando está en un ambiente y recibiendo, digamos, el tratamiento con quimioterapia, libera al morir interleucina 8, y esta interleucina 8 en la célula madre contigua favorece la expresión de CRX, CR1, que es el receptor específico de la interleucina, y esto le avisa, digámoslo así, a la célula madre de al lado que se autorrenueve y que se proteja. Esto explica
cómo no se afecta el número total de células como lo vimos en el experimento previo, pero también abre la puerta a explorar una nueva molécula que es la reparixina, la cual va enfocada a bloquear al receptor CXR1 y abre pues una área de oportunidad en una forma de tratar el cáncer de mama que hoy no estamos acostumbrados. También vemos cómo el ya cultivar células madre CD44 positivas que sobreexpresan el CRXR1 con la droga reparixina, que es el anticuerpo dirigido para el receptor, vemos como si hay una disminución del número de células madres circulantes cuando utilizamos a nivel de cultivos celulares esta nueva molécula. Abre pues un área de investigación muy interesante y que a su vez nos permite buscar fases más avanzadas de estudio. Aquí ya les presento un estudio piloto, que es un estudio fase 1, en donde intentan demostrar en pacientes que son HER2 negativas, hormonopositivas, con cáncer de mama metastásico, que hubiesen recibido menos de 3 líneas de quimioterapia, la efectividad de estas nuevas moléculas. Se encontró que son relativamente seguras, presentaron efectos adversos grado 3 y 4 en un 30%, lo cual es una tasa alta, pero fueron predominantemente hematológicos. Encontraron 2 respuestas completas, 6 respuestas parciales y una duración de respuesta de entre 2 y 20 meses. El HER2 parece una área de oportunidad, sobre todo en este grupo de células. Recordemos que la expresión o la sobreexpresión de HER2 en tumores muy tempranos es algo que es una constante. En carcinomas ductales in situ casi todos son HER2 positivo y esto abre una ventana para el tratamiento. Hace unas semanas se publicó en New England un intento de poder explicar cómo el HER2 y el receptor de progesterona son parte fundamental del desarrollo de metástasis en tumores tempranos. Como lo vemos en la gráfica A, nos dice que las células tumorales, cuando se comienzan a gestar en la luz del conducto, sobreexpresan la progesterona y el HER2 en las membranas. Esto favorece que las células migren y favorece a través de la sobreexpresión de HER2, la sobreexpresión de progesterona, el desarrollo o la migración de las células a distancia, y no así en el modelo paralelo, en donde ya está el tumor formado. Las células tumorales se consideran que están muy compactas y esto hace que sea más difícil a la célula generar la metástasis. Basado en lo que nos explica esta propuesta, digámoslo así, la metástasis se genera desde una etapa muy temprana de la enfermedad y no cuando ya está formado el tumor en forma clara y contundente. De tal manera que los marcadores específicos de las células madres tumorales son específicamente el CD44, la aldehído deshidrogenasa, que es un marcador en el laboratorio para poder identificar y marcar a estas células, y el antígeno de membrana específico. Prácticamente para terminar, en tumores triples negativos, la inmunoterapia recientemente está comenzando a darnos pauta en explicar un poquito este tipo de terapia. Hoy sabemos que hay por lo menos 6 distintos subtipos biológicos de cáncer de mama triple negativo. Solamente uno de ellos es el que responde a la terapia autoinmune. Es algo que no se ha podido separar, digamos, en los estudios iniciales, pero que en el futuro vamos a comenzar a ver cómo se va a tener que subdividir a los triples negativos y basados en esos comenzar a dar una terapia dirigida. La inmunoterapia, conociendo el raciocinio de que la célula presentadora de antígenos le lleva el antígeno a la célula T, esta a su vez lo reconoce, lo procesa y expresa la proteína o el receptor de membrana B7, lo cual se une
al CD28 y esto permite la activación del sistema inmune para poder montar una respuesta que favorece la proliferación de los linfocitos T, aumenta la supervivencia de los linfocitos T y aumenta la producción de citocinas por estas células. Tiempo después, más bien horas después de que se monta una respuesta inmune, sale a la superficie celular el CTLA4 y el PDL1, que lo que buscan es inhibir esa respuesta inmune y controlar y no se perpetúe. De tal manera que las drogas que hoy tenemos para tratar de perpetuar esta respuesta inmune son los anti-CTLA4 y los anti-PDL1, los cuales evitan la unión de estos receptores con el CD80 y de esta manera tratar de perpetuar la respuesta. Sabemos y ya se están probando los anti-PD1 y los anti-PDL1 de una forma muy amplia. Hoy son solamente 2 las moléculas que tenemos disponible y específicamente en el estudio KEYNOTE-12, en donde utilizaron pembrolizumab en 36 pacientes a una dosis de 10 miligramos por kilo cada 2 semanas. El objetivo del estudio, que es un estudio fase 1, era ver las respuestas completas, las respuestas parciales y la progresión de la enfermedad en pacientes cáncer de mama metastásico, triples negativos. Se documentó en forma inicial en el año 2014 cómo existían respuestas de este tipo de tumores a la terapia con pembrolizumab, encontrando respuestas completas, respuestas parciales la mayoría y una mitad por lo menos de este número muy pequeño de pacientes mostraban enfermedad estable. La toxicidad relativamente manejable, algo que ya estamos viendo y estamos comenzando a conocer más con estas terapias y las múltiples indicaciones que comienzan a adquirir, siendo las artralgias, fatigas, mialgias y náuseas las principales reportadas en este estudio, y vemos que ya está reportado y publicado los resultados finales, de tal manera que se encontró una tasa de respuesta global del 18%, encontrando solamente un 3% respuesta completa, respuesta parcial un 14% y enfermedad estable un 25%. Este estudio dio pie a que hoy se estén corriendo fases 3 para intentar demostrar la utilidad de este tipo de drogas en las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo. También se acaba de presentar en ASCO, en un abstracto, la combinación de pembrolizumab con la quimioterapia. Esto es, daban el paclitaxel semanal por 12 semanas combinado con pembrolizumab y ya posteriormente daban las antraciclinas. Y lo que nos demostraron en este abstracto es que la combinación de pembrolizumab con paclitaxel aumentaba la tasa de respuestas patológicas completas de un 19.3% a un 71.4%, lo cual hace un área muy interesante poder identificar qué está pasando en este tipo de tumores. Hoy el arsenal que se está desarrollando contra distintos blancos moleculares en el cáncer de mama es muy amplio. Estamos hablando de medicamentos o drogas específicamente contra el receptor Notch, contra WNT, contra el receptor CR1, los cuales, como vimos, la riparixina ya mostró efectividad a nivel de cultivos celulares, ya se hizo un fase 1B y ya se están corriendo estudios más avanzados para poder identificar si esta es una vía que nos permita tener acceso. Las terapias dirigidas pues contra el cáncer de mama son múltiples, no vamos a abundar en todas ellas, pero nos tenemos que ir con la idea que esto va a comenzar a cambiar y debe de ir cambiando para el beneficio de nuestras pacientes. Hoy sabemos que no podemos tomar estos resultados como sólidos, pero al final del día son áreas de oportunidad muy interesantes para el desarrollo en el futuro. Finalmente, esto es un panorama global de los distintos medicamentos con las distintas vías de señalización que hoy se están probando. Esperemos tener resultados positivos para el beneficio de nuestros pacientes y ojalá sean una realidad con el paso de los meses. Muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta o comentario
de lo que discutimos. Muchas gracias, doctor Matus, por la excelente plática. ¿Alguna pregunta? Creo que has abordado de una manera bastante amplia todos estos aspectos moleculares en los diferentes escenarios del cáncer de mama y un poco quedándonos con esta parte del tratamiento en los tumores triple negativos y a propósito de el tema que nos une en este congreso, ¿ya tendremos información tal que pudiera visualizar en qué pacientes, si así como ha ocurrido con la quimioterapia, pudiera tener un mayor beneficio o todavía tenemos que estudiar mucho? Me refiero a pacientes que tengan mutaciones de BRCA1 o BRCA2, ¿ya podríamos tener algo? No hasta hoy con las terapias moleculares. Tal vez con quimioterapia, los platinos sí pudieran ser una opción ya real con la evidencia que tenemos en este momento, pero en terapia molecular dirigida de no ser olaparib, no tenemos hoy mayor herramienta disponible clínicamente hablando. ¿Alguna pregunta? Aquí, doctor. Sí. Doctor, usted nos habló de cambios de expresión en receptores de estrógenos. ¿Se sabe si yo a una paciente le tomo en un tiempo determinado el estudio, cuánto tiempo después va a surgir este cambio de expresión? ¿Se sabe? No lo tenemos documentado, pero lo que sí es una recomendación es paciente tratada inicialmente, ya sea en adyuvancia o no adyuvancia, completó tratamiento y estuvo en vigilancia. A la recurrencia, a todas las pacientes se les recomienda reperfilar el tumor por este tipo de cambios. En general, a las progresiones constantes que vamos viendo durante las líneas de tratamiento, no es una conducta estar rebiopsiando a las pacientes con cada progresión, sobre todo con lo que hoy tenemos. Pero desde el punto de vista investigación, sí sería interesante estar rebiopsiando a las pacientes, sea desde el punto de vista tejido o desde el punto de vista DNA circulante, para poder ir reperfilando a estas pacientes e ir armando un tratamiento dirigido. Hoy sabemos que las que recibieron inhibidores de la aromatasa, el 30% va a progresar con una mutación del receptor. Entonces, a esas pacientes por lo menos ya nos estaría obligando a la primera progresión después de un inhibidor de la aromatasa, rehacer una biopsia para poder identificar esta mutación, reperfilar al paciente y ofrecerle una terapia eficaz como sería un doble bloqueo con palbociclib fulvestrant. Doctor Ochoa. Excelente presentación, Por supuesto que nos amplías el horizonte y nos das muchas dudas. Pero en el futuro, ¿cuál es tu opinión respecto a la biopsia líquida? Hemos avanzado mucho, pero ¿qué tanto sería factible que en el futuro próximo pudiéramos tener este recurso de la biopsia para evitar el rebiopsiar a estos pacientes, ya sea con la recurrencia, con la progresión, que pueden mutagénicamente ser totalmente diferentes y que tendremos que establecer otra estrategia para otro tipo de terapias, no solamente las blanco, sino además la posibilidad de la inmunoterapia, que parece ser que pudiera ser un campo que pudiera estar en expansión? Muy interesante y a su vez yo creo que responderle desde el punto de vista científico y desde el punto de vista desarrollo de técnicas sería el futuro y sería lo ideal, que hoy pudiéramos estar accediendo a biopsia líquida. El problema es el acceso en este momento, los costos que esto simplifica, que tendríamos que identificar la mutación en nuestras pacientes e intentar reperfilarlas y de alguna manera ya mediante PCR ir a buscarla en una forma más dirigida, algo que no sea fácil, por lo menos hoy en día.
Queremos hacer cosas en el instituto con DNA circulante, lo cual ya estamos como intentando destrabar, digamos, la política y que se facilite pues el acceso a una biopsia líquida a las pacientes, sobre todo cuando estamos iniciando vigilancia en pacientes etapas 3, a todas tomarles biopsia líquida y de alguna manera identificar qué paciente tiene DNA circulante. Bueno, esa paciente, aunque le hayamos dado neoadyuvancia, cirugía, y hoy aparentemente esté libre de enfermedad, pero si tiene biopsia líquida, esa enfermedad está viva, está presente en la paciente y son las pacientes que nos van a progresar en 6 meses y que para nosotros estaba netamente en vigilancia cuando no, esa paciente era metastásica desde el primer día, solamente que los recursos con los que hoy contamos para poder determinar la etapa clínica no son los más eficientes. Yo pienso que la biopsia líquida debe ser el futuro, el problema es cómo generar el acceso a ella. Y de alguna manera la información que logremos obtener, por ejemplo en este escenario que es en donde lo estamos proponiendo, es qué vamos a hacer. ¿La vamos a vigilar normal o la vamos a cambiar la estrategia de tratamiento como una etapa 4, como aparentemente es? Porque el DNA circulante, su vida media es muy corta. Entonces, ese DNA vino de una célula que se acaba de morir. No es de que lleve mucho tiempo circulando y que aunque ya está operada, ya recibió toda la neo o la adyuvancia, esa paciente tiene enfermedad. Solamente que hoy el PET o la tomografía no nos la está mostrando. Bueno, una última pregunta. Dedicaste casi 9 transparencias a células madre. Eso implica de la importancia que tiene en el cáncer las células madre, por supuesto, como tú lo expresaste. ¿Cómo vislumbras la posibilidad de que alterando la génesis de esas células madre pudiera ser en el futuro una terapia alternativa? Yo esperaría que sí, doctor, y la verdad podría decirle, estoy ansioso de poder conocer qué tanto más han dado resultados estas moléculas que se están probando contra el receptor de interleucina 8. Yo pienso que si se logra, al final del día va a ser una herramienta más. Hoy ya es olaparib, hoy ya es palbociclib, en algunos meses van a llegar las siguientes moléculas. También el inhibidor de PI3K ya es una realidad. Al final del día, mama, yo pienso que se va a comenzar y vamos a evolucionar hacia subsegmentar a las pacientes, pero a su vez a la progresión, identificar qué mutación fue y tener una herramienta de tratamiento muy dirigida contra ese grupo de mujeres. Muchas gracias.